Seguimos con nuestra clase de los gigantes, ¿de qué? De la fe. Bueno, nos quedamos viendo el segundo mensaje que Enoc nos lanza, donde él recibió, dijimos, la revelación de Dios de que vendría la segunda venida de Cristo, un juicio con relación a la venida de Cristo, pero también el juicio del diluvio. Ya lo leímos en Judas 1, 14 y 15, y vamos a continuar con esta pregunta aquí es donde nos quedamos. ¿Cuál es el mensaje que Enoc nos da acerca de la revelación de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es el mensaje que nos da Enoc acerca de la revelación de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es el mensaje? Número 1. Este mensaje lo sacamos por lógica, mis hermanos, en forma implícita de la escritura donde dice que caminó Enoc 300 años. ¿Con quién? Con Dios. Ese caminar con Dios pues implica parte de lo que hablo, ¿no? Es decir, lo primero que nos enseña es que debemos vivir nuestra vida cristiana, conscientes que Dios nos ha dado el privilegio de tener la revelación de Dios, de que Cristo va a regresar. Y que debemos estar preparados para eso. ¿Cómo debemos estar? Preparados. Estos 300 años que vivió Enoc con Dios nos hablan de una preparación ante el juicio y la venida en este caso, de Cristo, ¿no? Vamos a ver si otros textos de la Biblia en paralelo nos confirman sobre esta preparación. Mateo 24, verso 37 al 44. Mateo 24, 37 al 44. En todo esto aplicamos la fe, ¿no? Dice, más como en los días de Noé. ¿Como en los días de quién? De Noé, que es un contemporáneo después de Enoc. Dice, así será la venida de ¿quién? Fíjense, está hablándonos del tiempo de Noé, años después de Enoc, y nos dice que así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, la segunda venida de Cristo. Nos está diciendo que aquí en los días de Noé, como en el tiempo de Enoc, la sociedad llevaba una vida de maldad. Así se vivía. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora, si uno pensara un poquito, por ejemplo, para relacionar lo que estaba pasando más, yo tendría que irme a Génesis 6. Póngale una señal allá a Mateo 20, donde estamos, y vamos para que vea lo que nos está diciendo. Este comer, beber, casándose y dándose en casamiento tiene su sentido, ¿verdad? Porque a lo mejor podríamos pensar, oiga pastor, entonces ¿está mal casarse antes de la venida de Cristo? ¿Está mal casarse? No, pero sí tiene un sentido. Vamos a ver, para entender cuál es el sentido, aquí lo dice la Escritura, ¿no?
¿Ya lo tienen? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, es decir, fíjense, ¿qué sucedió? Había casamientos. Aquí está hablando de bodas, ¿sí o no? Casándose y dándose, ¿qué? Cuando dice casándose y dándose en casamiento, está hablando como de una descendencia comprometiéndose con otra descendencia, ¿no? Y entonces dice aquí que dijo pues Dios, a ver, ¿dónde estoy? No, como que ya me fui en otro, acá estoy, 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, Dios puso un límite a la vida del hombre por lo que estaban haciendo, puso un límite. Ahora, yo quiero que entienda para que esto nos quede claro. Cuando está diciendo que como en los días antes del diluvio estaba la gente, la sociedad comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, nos habla un estilo de vida contra la voluntad de Dios. El hombre estaba pervertido, el hombre estaba corrompido completamente. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo una promesa a Eva y le dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente ¿de quién? De la serpiente. ¿Quién era la simiente de la mujer? ¿Quién era la simiente de la serpiente? La simiente de la mujer desde Eva hasta Cristo, y después de Cristo continúa, esa descendencia se estaba refiriendo a los creyentes. Esa era la descendencia de la mujer, la simiente, de la cual vendría el Redentor, que es Cristo Jesús. Pero la simiente de la serpiente se estaba refiriendo a una descendencia que surgiría, que sería una descendencia con las características del diablo. Porque la serpiente, ¿a quién representa? Si usted se fija, desde un principio solo hay dos descendencias, los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Pero luego vamos en ese caminar, llegamos al capítulo 6 y hay casamientos, casándose y dándose en casamiento. Desde un principio Dios estableció el yugo desigual, que no se debe de unir. Pondré enemistad, es decir, Dios determinó que habría enemistad entre los hijos de Dios con los hijos de ¿quién? Del diablo. Y en el capítulo 6 vemos que hay matrimonios, alianzas que no son dentro de la voluntad de Dios, que sigue habiendo. Por ahí vemos que el cristiano sabe, no te unas en yugo desigual, ¿verdad? Conoce a aquella jovencita que no importa, yo la voy a convertir, no sé si en sapo o en culebra, pero la va a convertir, ¿verdad? Yugos desiguales. Yugos desiguales que no llevan a Dios, yugos desiguales que una descendencia con otra descendencia va a producir una generación como la que apareció ahí en Génesis 6. Eso es lo que Dios está diciendo. Así estaba la sociedad en el tiempo de Enoc. Y así estaba, dice que será la venida de Cristo como en el tiempo de Enoc. ¿Qué pasa hoy en día? Está esto terrible, hermanos. Hoy hay casándose y dándose en casamiento y ya no solamente es un yugo desigual en el sentido de un creyente con un no creyente, un hijo de Dios con una no hija de Dios. No solamente, ahora vemos que hay matrimonios entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Hoy por ahí hay hombres que están peleando, que son pederastas y ya no quieren llamarse pederastas y están peleando en ciertos países para que por derechos humanos se les dé la autorización, y yo creo que ya hay algún país donde ya autorizaron, donde un hombre mayor se puede casar con un niño o una niña.
como en los días de Noé. Estamos viviendo cosas como en los días de ¿quién? De Noé. Dice ahí, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Sabemos que el arca es la salvación, es Cristo, ¿no? Sus vidas eran vidas de incredulidad de la gente, de desobediencia, dadas a la liberalidad y perdidamente. Y dice, y no entendieron hasta que ¿qué? Hasta que vino el juicio. No lo entendieron hasta que vino el juicio. Se los llevó, ¿a cuántos se los llevó el juicio? A todos. Y luego sigue diciendo, así será también, fíjese cómo compara, hace una comparación, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será ¿qué? Dejada. Velad pues, vea lo que dice en el verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Alguien sabe cuándo va a venir el Señor? ¿Alguien sabe la hora y el día? A ver, ¿alguien sabe la hora y el día? Bueno, si no lo sabe, nunca se deje engañar por nadie que diga, yo sé cuándo va a venir el Señor y en dónde va a aparecer. No haga caso, porque nadie lo sabe, dice la Escritura. ¿Quién lo sabe? Dice que va a venir Él, sí va a venir, pero nadie lo sabe. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Eso sí, en otros pasajes del Evangelio se nos dice que Jesús va a venir como un ladrón en la noche. ¿El ladrón en la noche avisa? Nunca. Si no, no sería ladrón. O sería un primerizo. Oiga, voy a ir esta noche a las 10 de la noche a asaltarlo. Ándale, aquí te espero. Pues lo vas a esperar con un bat, ¿verdad? De esos bien gruesotes. No, el ladrón no avisa. El ladrón te llega a la hora que menos lo esperas y por donde menos lo esperas. Bueno, dice, haciendo esta figura retórica Jesús, así va a ser su venida. Nadie de nosotros sabemos en qué momento va a venir el Señor, y eso es parte del juicio de Dios. Y cuando Él venga, aquí nos dice en el verso 44, por tanto, también vosotros los creyentes, estad ¿qué? ¿Cómo debemos estar? Preparados. ¿Cómo debemos estar? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Miren, si Cristo viene hoy en la noche, mañana o a lo mejor cuando llegue a los 100 años, si Cristo viene a la hora que venga, mi papel es estar preparado, no comiendo, bebiendo, casándome y dándome no viviendo como se vive en el mundo. ¿Me puedo casar? Claro, te puedes casar, pero vive caminando con Dios. Tú y tu pareja, caminando con Dios. Tú y tu esposa, tú y tu esposo, caminando con Dios. Preparados por si el Señor llega. En el momento en que llegue, estás listo. Miren, cuando el pueblo de Israel lo iban a sacar de Egipto, yo no sé si han leído ahí en Éxodo capítulo 12 y 13, ahí es donde habla de esto, ¿verdad? Pero cuando va a salir de ahí, lo va a sacar Dios, le dice a Moisés que al pueblo le tiene que decir que se preparen, que estén listos. Tenían que ofrecer un cordero como símbolo de Cristo, que con su sangre los libertaba de esa esclavitud, pero tenían que tener sus maletas listas para que cuando se dijera vámonos. ¿Cómo debemos de estar nosotros con las maletas? Listas. Listos para partir con el Señor, preparados, viviendo
como debemos de vivir como Enoc lo hizo. Cuando Dios le reveló ese juicio, Enoc 300 años caminó con Dios. Y él esperaba que en cualquier momento viniera ese juicio que Dios le reveló. No le tocó, porque vamos a ver qué pasó, ¿verdad? En el caso de él. La palabra velad significa entonces, mis hermanos, que estemos preparados, estemos alistados en nuestra manera de vivir y con nuestra fe de confianza en Dios que Él va a regresar. Amén. Ahora, hay otros dos pasajes, no lo vamos a leer porque son largos, nada más te voy a dar los pasajes. Mateo 24, 45 al 51 y Mateo 25, 1 al 13. Son ilustraciones que se nos presentan en el Evangelio para volvernos a mostrar que debemos estar preparados ante la venida de Cristo. Amén. Vuelvo a repetirlos. Mateo 24, 45 al 51 y Mateo 25 del 1 al 13. En el primero pone el ejemplo de cómo debemos estar esperando al Señor, a alguien que se le encarga, como un mayordomo, se le encarga la casa de su amo para que la cuide, para que dé el alimento a tiempo a los que en ella trabajan. Dice, bienaventurado cuando venga su Señor, encuentre a ese siervo haciendo lo que se le encomendó. Esto es lo mismo con nosotros. Cuando venga el dueño de la viña, el dueño de sus ovejas, el pastor de las ovejas, cuando Él venga, nos encuentre haciendo lo que Él nos encarga. ¿Y qué nos encarga? Que hagamos su voluntad. Eso es lo que nos encarga, estar preparados en eso. Ahí habla de eso. Pero también pone el ejemplo de un mal siervo. Dice, y si aquel mal siervo dijere en su corazón, no, mi Señor tarda en venir, no va a venir, y le da rienda a su vida, ¿verdad? Come, bebe, maltrata a los que están bajo su cuidado, dice, vendrá el Señor en la hora que éste no lo espera, dice, y lo va a castigar. Y así será realmente. Luego viene el otro ejemplo de Mateo 25, del 1 al 13, de las vírgenes. Son 10 vírgenes, 5 vírgenes que se prepararon con sus lámparas con aceite. El aceite tiene el símbolo de la vida del Espíritu Santo que produce en nosotros. Preparados. Tenemos que estar preparados viviendo como Enoc vivió esa vida, caminando con Dios. Si tú caminas con Dios, eso habla como caminar tomado de la mano, haciendo todo lo que Dios quiere que tú hagas, haciendo la voluntad de Dios, obedeciéndolo a Dios, cambiando cosas que debes cambiar en tu vida. Esa es tu fe que le demuestras a Dios. Y eso es lo que hizo Enoc. Enoc le creyó esa revelación. Y tú y yo debemos creer a la revelación de que viene un juicio final. Amén. ¿Cuántos creen que hay un juicio final? Ya nos tocará en otra clase después de este trimestre, una clase que son los fundamentos de la doctrina de Cristo, donde hablamos sobre el juicio eterno, porque es parte de los fundamentos de un cristiano. Y ahí hablamos más específicamente sobre detalles de este juicio. Pero en fin, vamos a seguir. Ya vimos cuál es el mensaje que nos da Enoc de esta revelación. Vamos a ver el número 2. ¿Cuál es este mensaje que nos da Enoc a través de esta revelación de la segunda venida de Cristo? El segundo, Enoc nos enseña, este es el segundo mensaje. Ya vimos el primero, que debemos vivir y prepararnos, ¿no? El segundo, Enoc nos enseña que cuando Cristo regrese, será también un día de juicio para muchos. ¿Será un día de qué? De juicio. Hablar del juicio de Dios, mire, cada vez más las iglesias menos hablan de eso. No, si les hablo del juicio se me va la gente. Es lo que piensan los pastores, ¿no? Pero déjenme decirles una cosa. ¿Sabían que en la Biblia uno de los grandes temas que se hablan aparte de la salvación
es el juicio de Dios. Este es un tema que a muchos no les gusta escuchar y a otros no les gusta predicar, pero este es un fundamento en la vida de un cristiano que el cristiano debe tener presente. Enoc fue un hombre que no solo creyó la venida de Cristo, sino creyó que también el juicio de Dios vendría sobre la vida de aquellos hombres que estaban viviendo una vida de impiedad. Y esto lo llevó a determinarse a caminar con Dios, a vivir para Él. Cuando yo sé de un juicio que viene, cuando yo sé que hay un juicio que estamos esperando, esto nos debe de llevar a ti y a mí a vivir de una manera más santa delante de los ojos de Dios. Porque creemos a lo que Dios nos dice. El conocimiento, miren, el conocimiento que tengamos del juicio eterno va a crear en nosotros motivaciones y nuestras metas estarán fijadas no en esta tierra, sino en el cielo. El juicio eterno es un evento futuro. El juicio eterno es un juicio de destino eterno para los hombres. Y ese juicio no va a ser cambiado por nadie. Ese juicio es irreversible. Es un juicio inapelable. Es la decisión final de Dios a los resultados inevitables del hombre. Ese juicio no era para el hombre, no era para la creación de Dios, la corona de su creación que era el hombre. No. Ese juicio era para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre se ha dejado engañar precisamente por el diablo. Ahora, en este juicio eterno hay dos maneras en que se va a juzgar. La venida de Cristo, mis hermanos, la venida de Cristo se compone de varias cosas. No tengo un pizarrón para ilustrárselos, pero la venida de Cristo comienza desde el juicio para los cristianos hasta la batalla del Armagedón. Es decir, los procesos, el rapto, la gran tribulación, los 3 años y medio de gobierno del anticristo, el juicio de Dios sobre la tierra, las copas de ira derramadas sobre la tierra, y viene al final la batalla del Armagedón. Después de esa batalla del Armagedón, ya que se someten a todos los enemigos, ahí es donde todo eso abarca la segunda venida de Cristo. Pero el primer juicio que vamos a mirar nosotros es que los cristianos, en primer lugar, los cristianos ya fuimos juzgados en la cruz. ¿Cuántos saben que ya fuimos juzgados en la cruz? Nosotros ya fuimos juzgados en la cruz. Ya no seremos juzgados para condenación los cristianos, pero sí seremos presentados a dar cuentas, ¿sabían? Es decir, no vamos a ser juzgados para condenación, pero sí vamos a dar cuentas de lo que hicimos ante Cristo en un evento que se le conoce como el tribunal de Cristo. En 2 de Corintios 5:10, ahí lo dice. Algunos textos que no gusta mucho agarrarlos, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia. 2 de Corintios 5, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Cuando dice nosotros se refiere a los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. No para condenación, pero sí es para pérdidas o ganancias. O vas a perder mucho o vas a ganar mucho.
Esto quiere decir que si hay pérdidas vas a pasar de panzazo. Sí, ahí lo dice 1 Corintios 3, tú lo puedes leer ahí, ¿no? Ahí viene también, si vas conmigo, 1 Corintios 3 habla de eso, no creas que estoy hablando. 1 Corintios 3 dice en el verso 15, vamos a leer desde el 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como ¿por qué? Se habla de panzazo, ¿no? Vas a tener pérdida, pero de panzazo pasaste. El Señor no quiere que pases así, el Señor quiere que pases con 10. A algunos les gusta sacar 5 de calificación, 6, ¿va? Pero busque el 10. La excelencia en el Señor. Bueno, entonces lo primero que va a hacer el Señor. Va a juzgar a su iglesia. ¿Cuándo va a hacer eso? En el rapto. ¿Y saben quién prefigura el rapto? Enoc, precisamente. Porque dice la Biblia que Enoc caminó 300 años con Dios. ¿Y Dios qué hizo con Enoc? Se lo llevó. Enoc no conoció la muerte, fue llevado a los cielos transformado, como la Biblia nos dice que seremos transformados en 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15, versículo, ahorita se los digo. En el 51, verso 51. 1 Corintios 15, 51. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice ahí: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a llegar a morir. ¿Por qué dice esto? Dice: pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, es decir, los que queden con vida, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo de ahorita, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cristo va a venir por su iglesia. Pero hay un juicio, ¿verdad? Ese juicio es cuando la iglesia sea llevada, o cuando si llegas a morir, tú vas a presentarte a este tribunal de Cristo para pérdidas o ganancias. Pero hay otro juicio, que es el juicio para los incrédulos, conocido como el juicio final. Que esto fue lo que recibió de revelación Enoc, el juicio final, donde serán condenados todos los incrédulos a un tormento por toda la eternidad. Las obras de cada uno, mis hermanos, de los incrédulos, serán juzgados de acuerdo a sus obras. Esto nos habla que los grados de tormento aún en el infierno para ellos serán de acuerdo va a haber grados de tormento, pero va a ser tormento. Así que a veces nosotros nos preocupamos por la gente malvada y los que hacen maldad y que se mofan y se burlan. Mire, ante las autoridades nuestras todo mundo puede ser impune incluso en lo que hacen, pero ante los ojos de Dios nadie se va a escapar. Nadie. Ante los ojos de Dios un día Dios va a juzgar a cada persona, y esto es algo terrible. Apocalipsis capítulo 20, verso 12 al 15. Vamos a verlo ahí, este juicio, como sucedió en tiempo de Noé, ¿verdad?
Cuando vino el juicio del diluvio, entonces, pero ya la puerta se había cerrado. Apocalipsis 20:12, por favor. ¿Lo tienen? Dice la Escritura: y vi a los muertos. Cuando habla los muertos se refiere a los incrédulos, ¿no? Porque están muertos delante de Dios. El pecado, ¿qué causa el pecado? Muerte. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cómo fueron juzgados? Cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda muerte segunda habla de una separación por toda la eternidad de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago, ¿qué? Mis hermanos, esta es una realidad. Esto no es algo que está ahí escrito nada más para, es puro cuento. No, esto es una verdad. Como todas las demás verdades que aprendemos en la Biblia, y que Enoc recibió esta revelación, por eso caminó, por eso esto lo llevó a caminar con Dios, a vivir para Dios. El hecho de saber del juicio de Dios nos debe de llevar a vivir vidas que agraden a los ojos de Dios. Ese es por un lado. Pero por último, ¿cuál es el mensaje que Enoc nos da de esta revelación de la segunda venida de Cristo, donde estamos hablando de un juicio? La tercera cosa que nos enseña Enoc es algo muy importante. Enoc nos enseña que, por lo tanto, si sabemos que viene un juicio, si sabemos que los cristianos vamos a ser juzgados también ante el tribunal de Cristo, y se nos va a pagar conforme a nuestras obras también, pues esto nos enseña, mis hermanos, que debemos entonces predicar su palabra para que la gente no vaya a esta condenación. Es nuestra responsabilidad hablarle a la gente de Cristo. Enoc, mis hermanos, durante 300 años, no solamente fue fiel a Dios, durante 300 años predicó la palabra a aquella sociedad que él tenía enfrente para que no sufrieran el juicio del diluvio. Él les predicó, él les profetizó, dice la Escritura. Y la palabra profetizar significa predicar. Así nosotros debemos predicarle la palabra de Dios, y tú sabes a dónde van a ir. Y más aquellos familiares, gente que está alrededor de ti, y todavía les predicas con un mal testimonio, por favor. ¿Qué tan fieles estamos siendo en predicar de Dios a la gente? Acuérdense que la Biblia nos dice, por ejemplo, en Mateo 16:15, nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A veces, mis hermanos, pensamos que para predicar el evangelio necesitamos organizar una campaña evangelística, ir en bola y decimos: ya cumplí lo que dice el Señor. No. La mejor manera de evangelismo, grábenselo, la mejor manera de evangelizar es que tú, ahí en el lugar donde tú te desenvuelves todos los días, ahí predica el evangelio.
Si tú eres un maestro en una escuela, predica la palabra de Dios. Si tú eres un mecánico, predica la palabra de Dios. Si tú eres un estudiante en la escuela, predica la palabra de Dios. Si tú trabajas en el banco, predica la palabra de Dios. Ese es el mejor evangelismo, cuando cada uno de nosotros hace su labor evangelística en el lugar donde se desenvuelve. Así es como debería de ser. Claro, no está mal que se hagan campañas evangelísticas y se salga a predicar la palabra de Dios. No está mal. Pero los mejores resultados, mis hermanos, se dan cuando cada uno lo hace en su lugar, cuando tú le predicas a tus vecinos. Amén. Es responsabilidad de nosotros. Dios nos dio esa. Mira lo que dice Ezequiel 3, verso 17. Vamos a leer Ezequiel 3, verso 17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Atalaya es un mensajero. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dice el 20, si el justo se apartare de la justicia, es decir, un creyente, un hermano, se aparta del camino, tú te diste cuenta, está haciendo otras cosas. Dice, si se aparta el justo, donde estoy aquí, de su injusticia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre, otra vez dice, demandaré de tu mano. Pero si el justo tú lo amonestas para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Esta es una responsabilidad para nosotros. Así que no deje de compartir, no deje de hablar la palabra de Dios, pero hágalo con su vida. Sea usted un evangelio abierto para ser leído por todos los hombres. ¿Sí? Y por último, el último mensaje que nos lanza Enoc, el último de la vida de Enoc, es que nos dice que por la fe no solo podemos caminar 300 años con Dios, como Él lo hizo, sino dar testimonio de haber agradado a Dios. Dar testimonio de haber agradado a Dios. Mire, fue tal la confianza y la dependencia que Enoc tuvo con Dios, que seguro Enoc tenía una comunión, una intimidad con Él. Seguro Enoc agradó a Dios haciendo su voluntad. ¿Qué es lo que más pudiera agradar el corazón de Dios? A ver, díganme, ¿qué es lo que más pudiera agradar el corazón de Dios? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es más importante, hacer muchas cosas para Dios o hacer la voluntad de Dios? A ver, voy a repetirlo otra vez. ¿Qué es más importante, hacer muchas cosas para Dios o hacer la voluntad de Dios? Que no se le olvide eso, grábeselo. Porque eso es lo importante en su vida cristiana. No hay cosa más importante. A lo mejor yo puedo hacer una sola cosa, una sola, pero es la voluntad de Dios, Dios va a estar agradado de mí. Pero yo puedo hacer muchas cosas y no ser la voluntad de Dios, Dios no va a estar agradado de mí. Enoc agradó por su testimonio, agradó a Dios. Que tu testimonio, tu vida,
lo que haces para Dios sea siempre la voluntad de Dios, y eso va a agradar el corazón de Dios. Amén. Eso va a agradar el corazón de Dios. No se te olvide. Así es como debemos nosotros practicar nuestro verdadero cristianismo. Así es como dice en Mateo 5, termino con esto, Mateo 5, 16, cuando está hablando que tú y yo somos la luz del mundo, y la luz no se debe de esconder, sino se debe de poner en un lugar para que aluce a todos. Y dice en Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, fíjense bien qué dice, para que vean vuestras buenas obras, y luego ¿qué van a hacer? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que mis hermanos, si queremos ser como este gigante de la fe, Enoc, tenemos que trabajar. A lo mejor no vamos a tener la oportunidad de vivir 300 años como él lo hizo con Dios, pero los años que Dios nos dé la oportunidad de vivir al lado de él, sean años que podamos agradar su corazón, por nuestra fe y por nuestra obediencia a su perfecta voluntad. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Busque ser un gigante de la fe en el Señor. Cuídese.